Buenos días, mis niños. Les saludo en esta lluviosa mañana, esperando que el Señor les esté bendiciendo junto a toda su familia. Comenzamos la semana pasada una nueva unidad, ¿no es cierto? Que es la realidad de la fe. La semana pasada la maestra habló sobre la realidad de Dios y hoy yo hablaré sobre la realidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Es Dios mismo? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana y cómo la misma palabra de Dios nos confirma de quién es Jesús. Hay muchas profecías que hubieron en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, con respecto a Jesús, al nacimiento de Jesús, en el lugar que Jesús iba a nacer, ¿no es cierto?, en el momento cuando Jesús muere, cómo iba a ser su comportamiento en la cruz. Eso es importante de saberlo. Ahí en Miquías 5:2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña de estar entre la familia de Judá, a ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí confirmo una cosa, que en esa pequeña ciudad iba a nacer Jesús, el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, dice, desde los días de la eternidad. O sea que Jesús ha sido desde siempre, junto con Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, desde la eternidad. Qué maravilloso es eso, ¿no es cierto? Y también tenemos en en Isaías 53, lo que yo les decía, aquí también cómo habla la palabra del Señor. 53, Isaías 53, 7, perdón que me... Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando Jesús estaba en la cruz, él no reclamó, no dijo nada. Lo único que dijo: Padre, si puede, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero en ningún momento él reclamó o dijo: ¿por qué tengo que hacer esto yo? No, sino que él fue humilde, ¿no es cierto? Dio su vida por amor a ti, por amor a mí, por amor a toda la humanidad. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí dice, él llevó nuestros pecados y él oró también por nosotros. A Jesús todos le adoraron y Jesús dijo: toda potestad me dada en los cielos y en la tierra. ¿Por qué decía eso? Porque él era hijo de Dios. Jesús dijo: yo sí, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo las nubes del cielo. Aquí una vez más él dice que es hijo de Dios, que es Dios mismo. Jesús les dijo también ahí en Juan 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Él fue un hijo obediente a Dios. Y también él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús, ¿no es cierto?, es nuestro mediador que nosotros tenemos entre Dios y los hombres, dice la palabra, porque hubieron muchos profetas, Dios mandó a muchos hombres hablar de él, hablar de la salvación, pero el hombre siempre eh, tenía la tendencia de irse y adorar a otros dioses. Entonces había una separación y Jesús es el anexo entre Dios y nosotros.
Ahí les voy a leer en una parte que no está dentro de la lección, pero que es muy importante. Aquí en Mateos 16, 13 en adelante dice, y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los hombres quién soy yo? Eso está preguntando Jesús. Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, otros dicen que eres Jeremías o que eres otro profeta. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro reveló, ¿no es cierto?, de que Jesús, él creía en realidad que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado fue Pedro al reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Entonces aquí nos revela de que sí, Jesús es Hijo de Dios. Y también en nuestras propias vidas debe ser una revelación de que Jesús es Hijo de Dios porque nosotros lo tenemos en nuestros corazones. Él moldea nuestro carácter. Debemos ser diferentes a los demás, ¿no es cierto? Yo creo que no somos personas que andan peleando por la vida o diciendo cosas negativas o hablando malas palabras. Nosotros debemos de reflejar que somos diferentes en nuestras creencias, no solo lo religioso, sino nuestra forma de vivir. Vivimos diferente que las demás personas, ¿no es cierto? Nuestra manera de pensar es diferente. Nuestra manera de ayudar debe ser diferente, ¿no es cierto? Debemos de reflejar esa diferencia. Influye también en nuestro estilo de vida. Nosotros no tenemos un estilo de vida como todas las personas, no debiéramos. ¿Ah? En Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, dice, y todas son ellas nuevas. Cuanto Dios tuvo el amor y la misericordia de mirarme a mí como yo soy tal cual y me dijo, yo quiero que tú seas mi hija, es una bendición, es un privilegio. Y eso yo debo reflejarlo en mi vida como hija de Dios. Dios, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos que nosotros, cuando nos hacen estas preguntas, nosotros, ¿no es cierto? Nosotros debemos decir que realmente Jesús es Dios mismo. No debe haber duda en nuestras vidas de que Jesús es Hijo de Dios, porque todo lo que habla en el Antiguo Testamento, chicos, se cumple en el Nuevo Testamento. Que Dios habló de iba a venir el que nos iba a rescatar, ¿no es cierto? La forma en que iba a morir en la ciudad, muchos años antes, miles de años antes que naciera Jesús. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos todo lo que sucedió, que ya había sido escrito antes, tal cual como Dios lo había escrito, ¿no es cierto? Y también vemos que este libro, la Biblia, palabra de Dios, que es cortante, dice, como espada de dos filos. ¿Por qué? Porque aquí en la Biblia nos revela cómo nosotros somos y hay veces que nos duele cuando Dios nos habla en nuestra vida y vemos que nosotros no estamos bien delante de lo que la palabra de Dios dice. Es uno de los libros más vendidos en el mundo. Es el libro que se ha traducido más idiomas en el mundo. ¿Por qué es? Entonces aquí nosotros vemos la verdad de Dios. La verdad de este Dios maravilloso, ¿ah? Que nos revela que Jesús es su Hijo. Dice en Juan 14:6 algo muy importante. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús sin duda es el único camino a Dios. El concepto de la salvación solo por medio de Jesús no es una noción cristiana que se aferra a una ideología, en la propia declaración de Jesús. Esto no es algo que lo inventaron los hombres, sino que Jesús mismo revela, ¿no es cierto?, que Él es el único camino para llegar a Dios.
vemos acá también en Mateos 8:28, dice, palabra de Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Otra palabra de Dios maravilloso. Jesús en Mateo 28, 17 y 18 dice, Jesús permitió que la gente lo adorara, lo que yo le había leído delante, y respondió a la adoración afirmando con autoridad. ¿Ah? Y en Marcos 14, Jesús reconoció que Él es el Cristo o el Mesías. Él trajo salvación y perdón a la humanidad. Él reconoció y dice que es el Mesías, el Cristo y el que trae perdón. Gracias a Él nosotros somos perdonados de nuestros pecados. ¿Por qué es importante reconocer a Jesús como Dios y no solo como un maestro sabio que tenía buenas cosas que decir? Por la autoridad con que Jesús hablaba. Él tenía autoridad. Él hablaba con seguridad de lo que estaba diciendo. Así también tenemos que hablar nosotros. No es que sí, es que yo creo que a lo mejor no. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios porque lo siento en mi corazón, porque lo he creído. Así me dicen, pero muéstrame cómo puedes creer. Así como muchas veces yo les he dicho a ustedes, uno siente el dolor, pero uno no ve el dolor. Uno siente el viento, sabe las cosas que el viento mueve, los árboles y todo, pero tú lo ves. Así es Dios en nuestras vidas. Nosotros lo sentimos. Tenemos que reconocerlo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Entonces eso es importante. Jesús vino e hizo milagros aquí en la tierra. Y en la palabra del Señor, también en el Antiguo Testamento, decía lo que Jesús iba a hacer, y en el Nuevo Testamento nosotros los vemos, cómo Jesús vino a hacer milagros en la tierra. Que el Señor nos ayude a tener esta seguridad, esta certeza de que Jesús es el Hijo de Dios, y también la certeza de que Jesús resucitó, que murió en la cruz, que sufrió por nuestros pecados y que resucitó. Hay teorías que dicen que José de Arimatea, que lo llevó a envolverlo, ¿no es cierto?, se lo robó, pero él no podía porque él respetaba el día de reposo, entonces él quería estar seguro, o sea, él no podía ir en contra de esa ley, no podía irse en contra del Imperio Romano, era muy, él podía arriesgar su vida, él no iba a hacer eso para arriesgar su vida. ¿Ah? También decían que a lo mejor los discípulos se lo llevaron a otro lugar y lo robaron, pero nosotros sabemos que no, que las mujeres se equivocaron de tumba. Sabemos que esas son cosas falsas, que no son verdaderas, porque la palabra del Señor dice que Jesús resucitó. En vano sería nuestra fe si Jesús no resucitara, ¿no es cierto? No hubiese resucitado. En vano sería, pobre de nosotros, si Jesús no resucitó y los que murieron en Cristo no van a resucitar, entonces pobre seríamos nosotros, ¿no es cierto? Pero el Señor dice que Jesús resucitó y nosotros así lo creemos. Jesús vive en 1 Corintios 15, ¿cuánto llevo? 15. 1 Corintios 15, 14 al 19 nos dice la resurrección de los muertos. Así que Cristo nos resucitó, vana entonces en nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, que si Cristo no hubiese resucitado, ¿no es cierto? Dice aquí que vana en nuestra fe y nosotros estaríamos aún en pecado, y los que han muerto en Cristo estarían
muertos y no resucitarán. Seríamos dignos de misericordia, que eso quiso decir. Quiere decir aquí la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos la seguridad, la certeza de que Jesús resucitó. ¿Ah? Si la resurrección de Cristo, ¿no es cierto?, nuestra fe no tendría ningún valor, nada. El Evangelio sería falso, sin esperanza, sin perdón, sin vida eterna. Entonces, ¿cuál sería la diferencia si no hubiese levantado de los muertos? Si Cristo no se hubiese resucitado, el cristianismo sería como cualquier religión, con una serie de historias, enseñanzas, buena moral. La resurrección de Cristo hace al cristianismo poderoso, único y verdadero. De eso nosotros estamos seguros, que Cristo resucitó, que la resurrección de Cristo es verdadera. Así muchos no crean, pero nosotros como hijos de Dios creemos que Jesús resucitó. Que el Señor nos ayude, nos guíe, ¿no es cierto? El cristianismo sobresale de otras religiones, en que reconoce que Dios tomó la iniciativa de buscar al hombre. Se puede decir por medio de su Hijo, Dios es el fundador de la fe. Los discípulos de Jesús se sintieron tan convencidos por lo que vieron a través de su vida, muerte y resurrección, que estuvieron dispuestos a sufrir y aún a morir para servirle y hablar a otros de la salvación que Él ofrece. Debemos estar dispuestos a hacer lo mismo. ¿Ustedes creen que los discípulos de Jesús hubiesen muerto por algo falso? No. Ellos dieron la vida porque tuvieron la certeza, la seguridad y porque vieron con sus propios ojos, lo que Jesús hizo, ¿no es cierto? Todo lo que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no es cierto? Las sanaciones, de cómo la gente le seguía, la sabiduría con que Jesús hablaba, ¿no es cierto? Vieron la muerte, todo lo que Él padeció antes de llegar a la muerte de la cruz, cómo murió, cómo se reían de Él, la burla que hacían de Él. Y también vieron cuánto Jesús resucitó y se les apareció después. Que eso es lo más hermoso. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en nuestra fe, porque pueden haber muchas religiones, muchos dioses, pero Dios es el único Dios verdadero. Él es el único que nos lleva, ¿no es cierto?, a una vida eterna, una paz, a vivir una paz diferente aquí en la tierra, tener una vida diferente aquí en la tierra, para también tener una vida eterna. Que el Señor nos ayude, nos bendiga, chiquillos, que el Señor les fortalezca en estos tiempos difíciles. Esperamos en el Señor podernos ver en algún modo, ¿no es cierto? Y poder alegrarnos y que el Señor nos ayude a mantener esta fe firme en el Señor, en moldear nuestras vidas, cambia nuestro carácter. Somos nueva criatura en Cristo. Que el Señor les ayude, les bendiga y les guarde siempre. Besito grande y un abrazo para cada uno de ustedes.